Continuamos revisando los cuestionarios de la semana 1, que van de la lección 1 a la lección 11, del libro de Introducción al Nuevo Testamento 1 de este diplomado que ustedes están cursando. La pregunta número 21 dice, estudie los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1 se encuentra en Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. La señal allí en ese ejemplo, la señal es el agua convertida en vino, la cual significa la gloria de Jesús con el fin de que sus discípulos creyeran en él, como dice en el capítulo 2, versículo 11. Ejemplo número 2, Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. La señal aquí es la curación del hijo del noble. Significa el poder sanador de Jesús ejercido a distancia e ilustra la eficacia de la fe. Ahora, dice la pregunta, lea los siguientes pasajes de Juan y siguiendo los ejemplos que ya hemos dado, identifique la señal y lo que significa. Así que vamos a hacer el ejercicio. El primer texto es Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. ¿Cuál es la señal aquí? Bueno, la señal aquí es la curación de un paralítico. ¿Y qué significa esta señal? Significa que Jesús es poderoso para levantar al hombre postrado por la enfermedad, que Jesús es dueño del día de reposo y que tiene la facultad de perdonar y es igual a Dios. Otro texto, Juan capítulo 6, versículos 1 al 14. ¿Cuál es la señal aquí? Bueno, aquí la señal es la multiplicación milagrosa de los 5 panes y los 2 peces. ¿Y qué significa esta señal? Que Jesús tiene el poder de multiplicar y bendecir abundantemente. Que Jesús se ofrece como el pan vivo del cielo, que será partido por los hombres y comido por los que creen. Otro texto, Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. ¿Cuál es la señal aquí? Bueno, aquí la señal que hizo Cristo es caminar sobre el mar sin hundirse. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el Señor de la creación y puede controlar las más difíciles circunstancias. La pregunta número 22 dice, lea los siguientes versículos e identifique los 7 yo soy, las declaraciones en las cuales Jesús dijo yo soy. Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 8, 12 y versículo 9, 5, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 10, versículo 7, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Pregunta número 23. Escoja una de las 7 declaraciones y explique en sus propias palabras lo que significa. Bueno, esta es una respuesta personal, así que no la voy a responder aquí. Espero que usted haya dado una respuesta acertada y haya tomado alguna de las declaraciones de Cristo, de los yo soy, y haya explicado lo que significa eso para usted. Pasemos a la pregunta número 24. ¿Quién es el autor del Evangelio de Juan? Bueno, el autor es el apóstol Juan. El autor de este evangelio, que se llama o se identifica como el apóstol Juan, es el discípulo al cual Jesús amaba, como consta en el evangelio, capítulo 13, versículo 23. Además de su evangelio, también es autor de 3 cartas en la Biblia que llevan su nombre, y el libro del Apocalipsis. Juan era discípulo y compañero de Jesús y uno del círculo íntimo de aquellos 3 con los cuales andaba Cristo en ciertas situaciones especiales.
En 3 ocasiones, Pedro, Juan y Jacobo fueron admitidos a revelaciones del Señor que no recibieron los demás de los apóstoles, como consta en Marcos 5:37, en Mateo 17:1. Juan era compañero de Pedro en la primera etapa de la historia de la iglesia. Y aunque Pedro era el portavoz principal, Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo y fueron apellidados por Cristo como Boanerges. Boanerges, es decir, hijos del trueno o del tumulto, como consta en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y esto puede significar que Juan tenía un temperamento fuerte por naturaleza, pero cuando leemos sus 3 cartas encontramos a un apóstol del amor. La transformación que obra Cristo en nosotros. Muchas veces decimos, es que yo nací así, yo tengo este temperamento, tengo esta forma de ser. Bueno, Cristo transforma esa forma de ser que es pecaminosa y la convierte en algo bueno. La pregunta número 25. ¿En qué sentido es el Evangelio de Juan diferente de los otros evangelios? ¿En qué sentido es el Evangelio de Juan diferente de los otros evangelios? Bueno, puede ser que Juan escribiera su evangelio después de los otros 3, de Mateo, Marcos y Lucas, y no considerara necesario repetir el material en la misma forma. De todos modos, tenemos un escrito que es único en sustancia, en estilo y en presentación. Un escrito que es de mucho valor para complementar ese retrato de Jesús. La pregunta número 26. ¿Cuál es la bendición que recibimos de la presentación de Jesús en el Evangelio de Juan? Juan nos presenta a Jesús como el Hijo unigénito de Dios, que se hizo uno de nosotros, para vivir entre nosotros en la tierra y para mostrarnos la gloria de Dios por medio de las señales y por medio de su propia muerte y resurrección. Es en este mismo Jesús que encontramos a Dios y nuestra salvación. La pregunta número 27. ¿Cómo es el propósito de todos los evangelios expresado en el Evangelio de Juan? ¿Cómo es el propósito de todos los evangelios expresado en el Evangelio de Juan? Escuchen lo que dice Juan en el capítulo 20, versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas palabras expresan específicamente la finalidad de este evangelio, pero podemos aplicar esas palabras también a los otros evangelios. Juan está consciente de haber seleccionado entre todas las señales y habernos presentado a tales para que pudiéramos creer en Jesús y en él tener la vida eterna. Pasemos a la lección 5. Lección 5, la pregunta número 1. ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios? Bueno, los autores del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. Es decir, Dios sopló en la mente de los escritores los pensamientos que Él quería que se escribiesen. Y nos atrevemos a decir todo esto porque el mismo libro, la misma Biblia, el Nuevo Testamento, dice ser inspirado. Jesús prometió a los apóstoles que después de su ida al cielo, Él enviaría al Espíritu Santo para guiarles a toda la verdad, como consta en Juan, capítulo 16, versículo 13. Continuamos luego con las respuestas a los cuestionamientos.